Muy buenas. En este video vamos a entrar al tema tracción y compresión. Este es uno de los primeros temas en resistencia o mecánica de materiales, ¿no? En este tema analizamos las deformaciones y desplazamientos, vamos a decir, de vigas sometidas a cargas axiales. Es decir, que todas las cargas que yo voy a analizar siempre van a estar en su centro de gravedad, ¿no? Acá lo mismo, esta es una sección transversal y su centro de gravedad está por acá, ¿no? Entonces, estas cargas P de 12 y de 8 toneladas están actuando en su centro de gravedad de estas secciones transversales. Cuando estas cargas actúan a una excentricidad, ¿no? A una excentricidad E, podemos decir que ya no es, bueno, es tracción y compresión, pero también está el efecto de la flexión que va a provocar, ¿no? Con esa excentricidad. Eso se lo analiza en flexión compuesta, en resistencia o mecánica de materiales 2. Ahora, en tracción y compresión, repito, todas las cargas están en su centro de gravedad, ¿sí? No hay excentricidad. En este ejercicio nos pide hallar, o vamos a hallar, la deformación, yo lo voy a llamar D, en el punto C. Por obvias razones, ¿no? Esta viga es una viga, bueno, es una pieza, vamos a decir, que tiene una sección transversal cuadrada de 10 por 10 en la parte superior y de 20 por 20 en la parte inferior. Es decir, que más o menos la sección, me voy a hacer acá, viene, es una sección tronco cónica. Me está diciendo, y acá está empotrado, ¿no? En la parte inferior. La carga, vuelvo a repetir, está en su centro de gravedad. Está actuando, esa carga es de 12 toneladas, ¿no? Acá lo mismo. Nos sacamos la sección y acá está actuando la carga de 8 toneladas, ¿no? Más o menos este sería un isométrico o un 3D, como quieran, ¿no? Ahora, esta es una viga o una estructura isostática, que quiere decir que podemos resolverlo mediante sus ecuaciones de equilibrio, sumatoria de fuerzas horizontales, sumatoria de fuerzas verticales, sumatoria de momentos. En este caso no existe flexión, entonces simplemente lo resolvemos con sumatoria de fuerzas verticales, ¿no? Sumatoria de fuerzas horizontales no, porque no hay ninguna carga que esté horizontal. Entonces, para eso yo me voy a decir, voy a hacer con rojo, que en el punto A, debido a que es un apoyo empotrado, ¿no? Es decir, me restringe ese movimiento, existe una reacción de apoyo. Esa reacción de apoyo para mí lo voy a llamarla vertical en A. Repito, es una estructura isostática. Podemos resolverlo con sus tres ecuaciones de equilibrio. Sumatoria de momentos igual a 0, sumatoria de fuerzas verticales, lo voy a hacer en orden, perdón. Ya. Sumatoria de momentos igual a 0, sumatoria de fuerzas horizontales igual a 0 y sumatoria de fuerzas verticales igual a 0. No me sirve, no me sirve y me sirve, ¿no? Entonces yo voy a hacer eso y voy a obtener su vertical en A. Una vez que yo haya resuelto la estructura externamente, es decir, que ya he calculado su reacción de apoyo, lo que queda es resolverlo internamente. Internamente me refiero a hallar las fuerzas normales. Es decir, yo voy a hacer un corte acá, yo voy a hacer un corte acá y voy a hallar la normal en el tramo CB y la normal en el tramo AB, dos normales, ¿no? Debido a estas fuerzas axiales. Una vez que yo tenga esas normales, lo único que me queda para resolver este problema es reemplazar en la ecuación. Notemos que esta pieza está sometida a fuerzas axiales, ¿no? Es decir, va a tener deformación por fuerza axial, pero también tiene deformación por temperatura. Entonces yo me escribo la ecuación de la deformación, ¿no? La ecuación de la deformación me dice es igual a la normal por la longitud dividido entre su rigidez axial, modo de elasticidad por el área, más, ¿no? El efecto de la temperatura, más la variación de la temperatura, coeficiente de dilatación térmica por la longitud, ¿no? Esta ecuación es muy importante en este tema, ¿no? Ya sea para resolver estructuras isostáticas o para resolver estructuras hiperestáticas. Entonces, esta ecuación es la que yo voy a usar. Ahora notemos que tenemos dos tramos, es decir, que yo voy a tener dos deformaciones o dos desplazamientos, ¿no? Cualquiera. En este caso es deformación y desplazamiento. Entonces voy a tener deformación en el tramo AB, deformación en el tramo BC, voy a sumar esos dos efectos y voy a obtener mi deformación en C. La normal ya dijimos cómo vamos a hallar, la longitud nos da para cada tramo, módulo de elasticidad y acá es donde existe el problema. En el área, bueno, no problema, sino hay que hacer una pequeña consideración. Notemos que esta sección transversal está variando, ¿no? Linealmente en todos sus, en sus dos lados, tanto en este lado, voy a hacer con esto, tanto en este lado como en este lado. Entonces, yo tengo que hallar un área transversal variable que esté en función a estas dos áreas, ¿no? Entonces, si yo acá voy a tener un área en función a una variable, en este caso yo lo voy a llamar la variable X, lo voy a hacer con rojo, ¿no? Entonces, esta área en función a una variable, ¿no? ¿Por qué? Porque mi área transversal es variable, varía de esto a esto. Entonces, mi área va a ser variable, aplicamos la integral.
los límites van a ser de 0 a x, ¿no? Bueno, nosotros nos vamos a dar. Y esta longitud se convierte en una diferencial de x, ¿no? O de mi variable. El efecto de la temperatura lo mantenemos tal cual. Entonces, una vez hecho esto, ¿no? Ya hemos planeado nuestra estrategia de resolución. Lo que queda es resolverlo. Primero yo me voy a copiar esto. Yo necesito esto. 1, 2, 3, 4. Lo voy a copiar. Y ya me he copiado la viga o la pieza, ¿no? Me voy a sacar dos líneas. Me voy a acotar con verde. Voy a tratar de hacer este video un poco lento, tratando de explicar lo mejor posible. Entonces yo tengo esta cota. ¿Cuánto vale? Para mí vale 20 centímetros. Y la parte superior para mí vale 10 centímetros. También necesito esta altura. Esta altura me está diciendo que vale 3 metros. Entonces me voy a acotar. Voy a tratar de trabajar en un solo sistema de unidades. Si esto vale 3 metros, esto no va a valer 20 centímetros, va a valer 0,2 metros. Acá si esto vale 10, esto va a valer 0,1 metro, ¿no? Es lo que yo necesito. Ahora, como el área varía, repito, es linealmente variable, es decir, que a este lado varía lineal y a este lado varía lo mismo. No es lo mismo este tipo de áreas, ¿no? Esto con un espesor constante. Para este caso es un poco más sencillo, ¿no? Simplemente varía linealmente en esta cara, ¿no? Y lo multiplicamos por un espesor constante y ya tenemos el área transversal. En este caso no, ¿no? Entonces lo que yo voy a hacer es simple. Simplemente me voy a dar una variable y voy a hallar la base, ¿no? Sí, en este caso sería la base en función de esa variable que yo me estoy dando. En este caso mi variable va a venir desde la parte superior, ¿no? Y yo le voy a llamar x. Mi variable es esa, ¿qué más? Entonces lo que yo quiero hallar, ¿no? Sería esta base. Yo la voy a llamar b en función a x, ¿no? Entonces yo quiero hallar esto, yo quiero hallar esto, yo quiero hallar esto, yo quiero hallar esto. Lo voy a sombrear para que se entienda mejor. Yo quiero hallar esta área. ¿Cómo voy a hallar esta área? Simplemente sería, en este caso más o menos sería esta área, ¿no? Como la hallo, simplemente tengo que hallar este bx y lo multiplico por bx, ¿no? Porque acá es bx y en este lado también es bx. Entonces, lo que yo voy a hacer es relación de triángulos. Voy a decir, ok, me voy a seguir acotando. Si esto vale 20, ¿no? 20, perdón, no vale 20, ¿no? Si esto vale 20 y esto vale 10, entonces esto va a valer 5. Y 5 en metros va a ser igual a 0.05 metros. Y acá lo mismo, 0.05 metros. Y esto vale para mí, acá está, 0,1 metros. Ahora sí, voy a hacer mi relación de triángulos. Voy a decir 0,5 es a 3 como esta variable, ¿no? Acá esta variable es a x. Esta variable, voy a hacer otra cota, perdón. Para mí, esta variable yo la voy a llamar a. Y esta va a ser, perdón, acá y acá, va a ser la misma. Yo la estoy llamando a minúscula. Espero que lo estén entendiendo. Entonces, no, digo 0,005 esa es su altura total. ¿Cuánto es su altura total? Su altura total es 3 metros. Este es equivalente a ¿no? Mi variable a es equivalente a mi otra variable x, ¿no? Repito, 0,05 es a 3 como a es a x, ¿no? Esto con esto y esto con esto. Estoy haciendo relación de triángulos. ¿Qué es lo que yo quiero despejar de acá? Quiero despejar a minúscula. Va a ser igual a 0,05 entre 3. Me dice que es 1 dividido entre 60. 1 entre 60. Entonces yo lo voy a hacer directo. X entre 60. Ok, entonces esto va a ser para mí a. Ahora bx, ¿no? Lo que yo quiero hallar, la base en función a mi variable x, simplemente es 0,1 más a más a. No, a es mi variable. ¿Dónde está mi variable? Entonces yo voy a decir 0,1 más 2 veces a. Voy a reemplazar 0,1 más 2 veces a va a ser igual a x entre 30. Ok.
Este va a ser mi base variable, pero lo que yo en realidad quiero es mi área transversal en función a mi variable x. ¿A qué va a ser igual? Va a ser igual a mi base en función a mi variable x por el otro lado, que es también b en función a x. Es decir, bx o b sub x al cuadrado. Entonces yo voy a tener 0,1 más x entre 30. Todo esto al cuadrado. Lo que me interesa entonces es... Perdón, lo voy a hacer. Lo que me interesa es esto. Lo voy a hacer con este color. Entonces lo que me interesa es esa área. Una vez que ya tengo esa área, simplemente me queda resolver la estructura. ¿Qué es lo primero que hemos dicho? El equilibrio externo. Yo ya lo voy a hallar. ¿Cómo es? Generalmente cuando nosotros resolvemos este tipo de vigas, ¿no? Este tipo de vigas es idealizado, ¿no? Digamos que está sometida a una carga P. Generalmente no hallamos reacciones, simplemente vamos resolviendo por este lado y entramos, es decir, por derecha, vamos a izquierda, vamos resolviendo sin hallar las reacciones de apoyo. Pero en este caso yo voy a hallar esa reacción de apoyo. En este caso sería una horizontal. En mi caso es una vertical. Yo voy a hallar esa reacción de apoyo. Entonces yo voy a decir, me voy a dar otra hoja. Voy a seleccionar todo esto y me voy a pasar acá. Entonces yo voy a decir, bueno, yo siempre digo equilibrio externo, ¿no? El equilibrio externo me refiero a las reacciones de apoyo. Para hallar las reacciones de apoyo hemos dicho que necesitamos solo una ecuación de equilibrio, sumatoria de fuerzas verticales. Entonces digo sumatoria de fuerzas verticales igual a 0. El sentido yo me lo doy, voy a tener la vertical en A, ¿no? Que es mi incógnita, menos la carga de 8 toneladas menos 12 toneladas, igual a 0. Entonces despejo lo que me interesa, que es la vertical en A, va a ser igual a menos 8 menos 12 menos 20 va al otro lado con 20 toneladas, ¿no? ¿Qué quiere decir positivo? El signo positivo, que simplemente me ha asumido bien el sentido, bueno, la dirección, el sentido y dirección de ese vector. Sentidos, ¿no? Perdón. Entonces ya tengo la vertical en A. Ahora sí, recién hago el equilibrio interno. ¿Qué me refiero? Hallar momentos, cortantes y fuerzas normales. En este caso, esa pieza no está sometida a momentos, tampoco a fuerzas cortantes, simplemente está sometido a fuerzas normales o fuerzas axiales. Entonces es lo que hago. Voy a decir del tramo CB. Voy a ir por tramos. Tramo CB. Ya me voy a volver a copiar este dibujito que me interesa mucho. Me copio y me lo voy a traer acá. Estoy resolviendo el tramo CB. Recuerden, este video lo voy a hacer muy detallado, lo más detallado que puedo. Me voy a cortar tramo CB, ¿no? ¿Qué más voy a hacer? Me voy a dar mi variable. En este caso mi variable está coincidiendo con mi variable del área, muy importante, ¿no? Esta variable X es esta, ¿sí? Perdón. Está coincidiendo. En este caso no va a tener ningún efecto, ¿sí? Porque yo ya sé que las normales son constantes en cada tramo. Una vez que yo he hecho eso, lo que yo siempre digo en clases, o bueno, lo que decía, es que me tengo que borrar todo esto, ¿sí? Ya está. Borro todo esto. Me borro esto. Lo elimino, ¿no? Y siempre la normal, perdón, copiar. La normal siempre se encuentra a tracción. Esta es mi fuerza interna. Yo la voy a llamar, bueno, la voy a llamar normal B y C, ¿no? Entonces yo quiero hallar la normal BC del tramo CB. Lo único que tengo que hacer es el equilibrio interno. El equilibrio interno me dice sumatoria de fuerzas. En este caso va a ser sumatoria de fuerzas verticales igual a 0. Sentido voy a decir que hacia arriba voy a tener menos 12. ¿Qué otra carga? No tengo ninguna carga acá, muy importante. Muchos se confundían con esto. Yo he hecho un corte acá y todo esto lo he hecho desaparecer, ¿no? Entonces esta carga está actuando en el punto B. Entonces simplemente tengo menos 12 menos, ¿no? Normal BC igual a 0. Y acá lo que yo quiero es la normal BC, que va a ser igual a menos 12 toneladas. ¿Qué quiere decir menos? Que está comprimiendo, ¿no? Y es exactamente lo que está pasando. Una vez que yo tengo eso, me voy al tramo AB. En el tramo AB voy a hacer exactamente lo mismo, pero tengo dos alternativas, ¿no? Me voy a volver a copiar este gráfico, copiar,
Para el tramo AB tengo dos alternativas, ¿no? Puedo entrar por, bueno, puedo hacer un corte. Puedo hacer un corte. Perdón. Puedo hacer un corte que estoy haciendo ya. Aquí está. Puedo hacer un corte y entrar de abajo hacia arriba o de entrar de arriba hacia abajo. La fuerza normal interna me tiene que dar la misma, ¿no? Yo veo que es, bueno, en este caso es conveniente entrar de abajo hacia arriba. ¿Por qué? Porque no he calculado en vano mi reacción de apoyo. Si yo calculaba de arriba hacia abajo, esta reacción de apoyo no me hubiera sido de utilidad. Pero como ya lo he calculado, pues lo voy a usar. Entonces, si estoy yendo de abajo hacia arriba, simplemente borro todo lo que está en la parte superior de mi corte, ¿no? Entonces voy a decir que todo esto ya no me sirve, ¿no? Ok, perdón, estoy un poco lento con esto. Copiar. Se encuentra acá. Mi normal siempre a tracción. Bueno, tiene que estar en la línea de esto. Ahí. Repito, mis fuerzas normales también se encuentran en el centro de gravedad de la sección transversal, normal AB. Mi variable X, en este caso estoy yendo de abajo, ¿no? Recuerden que mi variable X de mi área transversal no es así. Pero en este caso no me afecta porque mis normales son constantes, ¿no? Aquí podemos ver la normal BC es 12 toneladas. No representa ninguna función, ni lineal, ni parabólica, nada. Simplemente es 12 toneladas. Entonces yo tengo esta normal AB. Entonces hago exactamente lo mismo. Sumatoria de fuerzas verticales igual a 0. El sentido yo me lo doy. Voy a tener la normal AB más la vertical en A igual a 0. De aquí yo lo que quiero. Entonces la normal AB va a ser igual a menos vertical en A, la vertical en A vale 20, menos 20 toneladas, ¿no? La vertical en A vale 20. Ahora, si hubiera entrado por arriba, la parte superior, ¿no? Hubiera borrado todo esto, y mi normal siempre a tracción, no se olviden, hubiera tenido 12 más 8 es 20, me da el mismo resultado, ¿no? Entonces ya tengo la normal AB, la normal BC, ya las he obtenido. ¿Dónde está? Acá está ya. Tengo la normal AB. Entonces repito, estas normales son constantes, ¿no? Por más que mi área transversal es variable, mis normales me están diciendo que en el tramo AB tengo una normal de, ¿cuánto? De, ¿dónde está? 12 toneladas. Y luego tengo un salto de fuerza normal, en este caso, debido a esta carga de 20, ¿no? Entonces, menos, están comprimiendo ambos, me están diciendo, esto vale 12 toneladas y esto vale 20 toneladas. Esta sería mi función o mi diagrama de fuerzas normales, ¿no? Recuerden, estamos resolviendo este ejercicio de manera detallada. 20 y 12 toneladas, ¿ok? Entonces, una vez que yo ya he obtenido esto, simplemente me queda hallar los desplazamientos o deformaciones en cada tramo. Entonces, yo voy a decir ya, cálculo de deformaciones. Entonces, lo mismo voy a decir para el tramo. Voy a ir en orden, BC, ¿no? La parte superior. Para el tramo BC voy a decir la deformación en BC va a ser igual a la normal BC de ese tramo, que ya lo tenemos, por la longitud BC, que ya lo tenemos, dividido entre el módulo de elasticidad de ese tramo BC, en este caso es una pieza homogénea de un solo material, por el área transversal de ese tramo. Como esto es variable, hemos dicho, es una función variable, esto se convierte en una diferencial y tenemos que integrar de 0 a x, ¿no? ¿Cuánto es bueno, la longitud de ese tramo? Más la variación de la temperatura, coeficiente de dilatación térmica, alfa sub i, bueno, alfa lo voy a llamar, por la longitud, ¿no? Entonces yo ya tengo más o menos la fórmula, entonces simplemente me queda reemplazar. Deformación en BC va a ser igual a la integral, me dice, de 0 a 1.5, ¿no? El tramo BC tiene como límites de 0, mi variable está acá, a 1.5, muy importante eso. Entonces dice, más la normal del tramo BC, perdón, la normal del tramo BC es 12 toneladas, ¿no? Entonces yo reemplazo acá 12 toneladas, multiplicado por la longitud. Recuerden, mi longitud ya se convierte en una diferencial, ¿sí? Porque estoy integrando. Módulo de elasticidad de este tramo, en este caso toda esta pieza es de un solo material, entonces el módulo de elasticidad de este tramo es 2.1 por E a la 5. 2.1 por E a la 6. ¿Por qué estoy aumentando un grado? Porque acá estoy trabajando en toneladas. Estoy trabajando en metros. Y mi módulo de elasticidad está en kilogramos. ¿Dónde está? Kilogramos centímetro al cuadrado. Pero si yo multiplico 2.1 por 10, ¿no? E a la 5 por 10 va a ser E a la 6. Esto se va a transformar inmediatamente en toneladas metro cuadrado. Entonces yo voy a trabajar todo en toneladas y en metros, ¿sí? Para no equivocarme en las unidades. Más la variación de la temperatura. Me dice la variación de la temperatura
es menos 30 grados. Entonces yo digo menos 30 por coeficiente de dilatación térmica, ¿dónde está eso? 13 exponente a la menos 6. 13 exponente a la menos 6 por la longitud. La longitud es 1.5 metros. Acá me estoy olvidando de algo. Este 12 tiene un signo, que es menos. Muy importante ese signo. Ahora yo lo meto en la calculadora, ¿no? Me dice que es de 0 a 1.5 por, bueno, la integral de menos 12. Perdón. Acá me estoy olvidando de esto. De esta área. Mi área transversal tiene esta función. De 0,1 más x entre 30. Entonces lo voy a poner. 0,1 más x entre 30 al cuadrado. Ahora sí. 2.1 por 10 a la 6. Multiplicado por 0,1 más x entre 30 al cuadrado por la diferencial de x más menos 30 por 13 por 10 a la menos 6 por 1.5. Bueno, a mí me da menos, ¿no? 1.1564 metros. Todo he trabajado en metros y en toneladas. Muy importante eso. Recuerden, hasta esta área, mi área transversal variable, está arrastrando unidades. Miren, está arrastrando 0,1 metros y 0,2 metros, ¿no? Entonces, si yo trabajaba con 10 y 20 y trabajaba con 3 metros, estaría cometiendo un error que se reflejaría en este cálculo. En este caso, creo que estamos trabajando bien. Tramo AB. Para el tramo AB es exactamente, bueno, parecido. La deformación en el tramo AB va a ser igual a la integral, ¿no? Ya sabemos por qué, de la normal BC por un diferencial dividido entre el módulo de elasticidad. Acá me estoy confundiendo, ya no es la normal BC, es la normal AB por un diferencial de x dividido entre el módulo de elasticidad del tramo AB, es homogéneo, es el mismo, por el área transversal del tramo AB, donde va a cambiar en los límites, va a ser de 1.5 a 3 metros. Más, seguimos con la temperatura, la variación de la temperatura, coeficiente de dilatación térmica por la longitud, ¿no? Acá. AB, coeficiente de dilatación térmica AB y la longitud del tramo AB, ¿no? Acá debería haber puesto longitud BC, coeficiente de dilatación térmica del tramo BC, variación de la temperatura del tramo BC, ¿no? Como es una sola pieza homogénea, no está afectando en los cálculos. Entonces, reemplazo desplazamiento en AB va a ser igual a la integral de 1.5 a 3. La normal AB me sale menos 20 toneladas, ¿verdad? Exacto. Por la diferencial de x, todo esto dividido entre el módulo de elasticidad es 2.1 por exponente a la 6, sí, por el área que es 0,1 más x entre 30 está al cuadrado más coeficiente de la variación de la temperatura, me sigue diciendo que es menos 30 por 13 exponente a la menos 6 por la longitud es 1.5. Esto va a ser igual, entonces lo único que tengo que cambiar es menos 20 por, cambio los límites, 1.5 a 3 y esto me sale menos 1.0612 metros, ¿no? Repito las unidades, muy importante. Muchos, bueno, generalmente se confunden en las unidades. Entonces, el problema me decía que yo quería, me pedía hallar la deformación en la parte superior, que en este caso lo llamamos C. Entonces, esto va a ser igual a la deformación en AB más la deformación de la pieza en el tramo BC. Entonces yo simplemente voy a arrastrar valores. Esto me dice, estoy haciendo la suma algebraica, ¿sí? ¿Qué quiere decir la suma algebraica? Que no me importa. Perdón. Ya. Entonces, desplazamiento AB, paréntesis, más el desplazamiento BC. Esto va a ser igual, yo lo voy a hacer en la calculadora. Y me da menos 2.2176 metros. Si yo quiero más o menos tener una idea, lo multiplico por 1000 y me dice que es menos 2.2 milímetros, ¿no? Entonces, debido a esa fuerza y a la temperatura, me está diciendo que esta barra o esta pieza se está deformando 2.2 milímetros. Esta sería mi solución, ¿no? Noten que hemos hecho un cálculo muy detallado, ¿no? Explicando todo, muy importante. Generalmente esto lo podemos hacer directo, ¿no? Intuitivamente. Hay un video que dice cálculo de diagrama de momentos y fuerzas cortantes por el método de las áreas o método directo.
Acá podemos hacer lo mismo. Normal en C, 12. Normal en B, de este tramo es constante, va a seguir siendo 12. Normal en A, entonces sumamos estos dos efectos y va a ser 12 más 8, 20, ¿no? Más directo, pero eso se lo hace con la práctica. Bueno, lo entiendes mejor con la práctica, ¿no? Entonces, espero que me hayan entendido, ¿no? El próximo video va a ser lo mismo, tracción y compresión, pero en vigas hiperestáticas, ¿no? En vigas hiperestáticas o en vigas hiperestáticas, o bueno, que son potencialmente hiperestáticas. ¿A qué me refiero que son potencialmente hiperestáticas? A que primero va a tener un bueno, acá mi docente lo llamaba un error de fabricación, ¿no? Es decir, que tiene una abertura muy pequeña y debido a las cargas y a la temperatura va a existir una deformación, y si esa deformación supera a esta abertura, entonces se convierte en una viga hiperestática, ¿no? Muy simple. En el próximo video lo vamos a realizar ese tipo de ejercicios, ¿no? Espero que les haya gustado. Esta hoja la voy a convertir en PDF y lo voy a dejar en la descripción del video. Eso sería todo, gracias y hasta la próxima.